Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa Semillas de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy, el tema que queremos reflexionar, le hemos puesto por nombre: el adulterio lleva a otro pecado, a dar muerte a una persona inocente. Es un tema que en esta oportunidad queremos compartir con ustedes, ya que nuestra Madre, la Santa Iglesia, hoy nos proporciona estas lecturas para poderlas compartir, para que nos ayude a cada uno de nosotros cómo tenemos que aprender a vivir en la vida, respetando la vida, la dignidad de otras personas, y de esa manera nosotros agradaremos a nuestro Señor. Queremos ubicarnos en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, en los versos del 14 al 29. Como pueden escuchar ustedes, prácticamente son más de la mitad de los versículos, o sea, 15 versículos al menos. No los voy a leer todos, pero espero que ustedes en su Sagrada Escritura lo puedan ir reflexionando, lo puedan meditar, para que se den cuenta que vamos apegados a este pasaje bíblico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó al oído del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese bien, estimado hermano y hermana, cómo es posible que el pecado nos lleve a cometer otro pecado grande. Porque usted sabe que el adulterio es un pecado mortal. Perdón. Es un pecado mortal. Es uno de los 10 pecados que nos prohíbe nuestro Señor que nosotros practiquemos. Y además del pecado del adulterio que comete Herodes con Herodías, también viene otro pecado, y es que Juan les predicaba que no era lícito, no era moral esa relación que vivía Herodías con Herodes, puesto que Herodías era cuñada de Herodes, porque Herodías vivía o era esposa de Filipo, hermano de Herodes. Fíjese qué tremendo. Pero la lujuria, la tentación, ¿verdad?, de la sensualidad le lleva a Herodes a olvidarse de los valores morales, del respeto a los 10 mandamientos, y por su grado de ser rey, hace lo que se le venga en gana. Entonces, dentro de todo este episodio, estaba Juan el Bautista, que predicaba la justicia, que predicaba la moral, predicaba el respeto
Pero habían estos personajes lujuriosos, llenos de deseo carnal, deseo sexual desenfrenado, a tal grado que no les importó respetar la dignidad. Uno, Herodes, la dignidad de su hermano Filipo, Herodías, también a su esposo Filipo, y respetar a Herodes, que era su cuñado. Fíjese qué interesante, cómo es que el adulterio le lleva a esta pareja a pecar más gravemente, hasta darle muerte a Juan el Bautista, porque le dañaba, les ofendía el mensaje, la predicación de Juan. Le ofendía en el sentido que les hablaba del adulterio, les declaró que ese pecado era un pecado mortal y estaban haciendo algo ilícito. Sin embargo, nos va a decir también el pasaje bíblico que hemos leído que Herodes le gustaba escuchar predicar a Juan. Mire qué tremendo. Aquí podríamos hablar una cosa. Aunque el evangelio dice que le gustaba escucharlo, como no lo vivió lo que escuchaba, por lo tanto no es escucharlo. Le gustaba oír lo que es una cosa. Porque cuando uno escucha aquello, uno le pone atención. Y si Herodes hubiera escuchado en realidad lo que predicaba Juan, eso mismo le tenía que imposibilitar detenerse a no caer en el adulterio, porque Juan hablaba en contra del pecado. Por lo tanto, entendamos que el oír es una cosa y el escuchar es otra. Lo importante aquí es saber que la predicación de Jesús, porque no hay que desvirtuar el evangelio de Jesucristo, porque escuche bien, comienza hablando de Jesucristo y de repente piensan, ¿y quién es este que predica así de bonito? ¿Quién es este que la gente le sigue? La fama. Era Jesucristo. Y como que la gente estaba en incertidumbre, decían, no, este tiene el espíritu de Juan, que yo mandé decapitar. No, tiene el espíritu de los profetas, o algunos de los profetas antiguos. Escuche lo que dice para que vea. En aquel tiempo, como la fama de Jesús, hablemos de la fama de Jesús, de la predicación de Jesús, que hablaba del arrepentimiento, que hablaba de la conversión, que hablaba del amor de Dios a la persona. La fama de Jesús se había extendido tanto que llegó a oídos del rey Herodes. Vea, llegó a oídos. Y dice el bueno, ¿y qué pasa? ¿Quién podrá ser? Si Juan, el que hablaba así como este hombre, yo lo mandé decapitar. Desconocía Herodes el nuevo mensajero, el profeta de los profetas, el Mesías esperado, ya estaba en el mundo y era el que estaba predicando. Lo estaban confundiendo con Juan. Estimados hermanos, pidámosle a Dios esa gracia de no ofenderle, cuidando nuestra alma, cuidando nuestro cuerpo, cuidando los órganos vitales de nuestro cuerpo, como son la vista, los sentimientos, los deseos, que son los que nos puede llevar a esos pecados. Hablando del adulterio, imagínense, del adulterio a otro pecado, a darle muerte a una gente inocente. No matarás, dice el mandamiento, ¿verdad? No adulterarás, no tomarás como tu esposa a la mujer de tu prójimo. Lo prohibía la ley de Moisés, lo prohibía la ley de Dios. Y sin embargo, el poder que este hombre tenía de ser rey, no le importó si Dios lo decía, si la Sagrada Escritura también lo decía, lo afirmaba, o los profetas lo predicaban. Hicieron lo que quisieron, sin importarles nada de consecuencia. Qué tremendo es, hermanos, que por un pequeño error que cometamos, nos lleve a cometer otro pecado más grande, más grave. Imagínense que comencemos nosotros, por ejemplo, en visitar un centro de prostitución. Y eso nos va a llevar después, para poner un ejemplo, ¿verdad? Gradual, a caer en la fornicación, a andar teniendo relaciones sexuales con cualquier hembra, cualquier mujer que se me ponga por enfrente.
y después no estoy satisfecho con que también quiero quitarle, quiero vivir, que es sentir, tener relaciones con la mujer que no es mi esposa, que tiene esposo, es decir, el adulterio. Así mismo pasa con las mujeres, hermano. Tengamos cuidado, tengan cuidado las hembras, porque las hembras de hoy en día también, cómo se han dedicado también a vivir del sexo desenfrenado, no importa quién sea el hombre de dinero, no de dinero, con tal que me dé lo necesario, lo que yo necesito, lo que yo le pido, con eso basta. Aunque no sea su esposo, aunque no sea su verdadero esposo, no importa. Hermanos, así entra la tentación a nuestras vidas, entra por la vista, lo mismo que entró por la vista de Eva y luego de Adán al principio de los tiempos, al principio de la humanidad. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, nos dé esa fuerza, nos dé esa fortaleza, nos dé esa valentía de combatir esas tentaciones que a todos nos llegan, que a cada momento, cada instante. Hermanos, oremos también para que Dios nos ayude a resistir todas las pruebas. Bendiciones para cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más compartió el Evangelio del día con ustedes. Compartan nuestros videos si nos ayuda a seguir adelante, llegar más personas para que la palabra de Dios fecunde en los distintos tipos de terreno. Hasta la próxima.